Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos a este nuevo encuentro con Jesús, con su palabra, y entre todos nosotros la alegría de situarnos, de ubicarnos con esta cercanía de Él, que nos brinda la lectura de la palabra. Su palabra nos hace, escucharlo, ¿no es cierto? Tenerlo cerca. Y luego saber de Él, conocer. Y en este caso estamos en el lugar de oración, de encuentro con Jesús, como lo hacían los discípulos, propuestos a disponerse en diálogo, como lo solían hacer siempre, con el Señor, a partir de recibir sus enseñanzas, su palabra, y de aprender, dialogar con Él y ver lo que el mismo Señor les traía y les enseñaba y les mostraba, el Maestro. Nosotros con esta misma inquietud formamos este cenáculo, lugar de encuentro con Él. Y leemos su palabra con esta misma finalidad. Por eso es que decimos que venimos a ver a través de todos los sentidos, no solo los de la vista, sino poner nuestros sentidos, nuestra identidad, nuestra persona, en esa cercanía con Él y disposición para ver, para observar, para situarnos, para conocer, ¿cierto? Entonces decimos esto porque muchas veces ahí mismo a través de los otros sentidos, no solo los de la vista, conocemos, vivimos y disfrutamos nuevos horizontes, ¿cierto? Ya sea a través de los sentidos como a través del mismo espíritu, ¿ya? Entonces esto es lo que es la experiencia del encuentro con Él. Cenáculo. Vamos a continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos da toda esa instrucción, además de convocarnos y de ilustrarnos, o sea que nos muestra, también nos sitúa, de alguna manera, nos convoca, nos hace partícipes, ¿cierto? A la distancia, en el tiempo, en todo. Con el mismo criterio de acción espiritual con los cuales habían sido movilizados aquellos primeros misioneros de la palabra de Dios. Y en este caso, en este encuentro con el Señor y con esta experiencia de vida en comunidad con los discípulos, también nosotros venimos a brevar de esa fuente a la cual luego nos capacita para esa misión de dar a conocer todo aquello que recibimos, que es ni más ni menos que esa presencia y esa ilustración espiritual de Jesús. Una experiencia de amor grande, indudablemente, la cual la disfrutamos, la vivimos. Y es el signo más claro de esa acción del Espíritu, de que es un buen obrar, ¿sí? El gozo en el Espíritu. Como dijera también en su oportunidad el sabio matemático Blaise Pascal, que siempre lo suelo nombrar, ya que él fue el que indicó que esa presencia de la acción del Espíritu se realiza no solo en la inspiración y en el llamado, sino también en la resolución, en el ver lo que es positivo, o sea, lo que es verdad y lo que no es verdad. Que nuestros ojos y nuestro corazón no sabe distinguir, pero sí
queda a la vista del Espíritu. Y Él es el que nos indica. Es una indicación, digamos, suave, delicada, pero está indicada, felizmente, gloria a Dios, porque ahí se puede ver verdaderamente lo que es o lo que podría ser o no, no, lo que es se ve. Vamos al relato. ¿Sí? Habíamos llegado a Tesalónica. Recuerdan que venían Pablo y Silas. Habían sido en distintas oportunidades identificados como revoltosos por aquellos que después que predicaban los discípulos la palabra en las sinagogas, venían aquellos que venían detrás y al descubrir que estaban presentes allí aquellos que daban testimonio de Jesús, comenzaban las revueltas y todos los líos. Y también esos líos traían aparejado de que los ciudadanos de ese lugar, con las autoridades, tomaran cartas en el asunto, los apresaran, bueno, todo ese tipo de cosas que de ciudad en ciudad se venía haciendo, o mejor dicho, lo venían produciendo los mismos que los iban siguiendo a Pablo y a Silas. Así es entonces que llegan a Tesalónica y luego pasan a Berea. La situación de Tesalónica fue en nuestra última lectura. Leo el parrafito final para situarnos, para ubicarnos. Dice: pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron a la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrancaron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos que han revolucionado todo el mundo se han presentado también aquí. Y Jasón les ha hospedado. Además, todos ellos van contra los decretos de César y afirman que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de esa ciudad se alborotaron. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. ¿Se acuerdan? Este final no era para nada inesperado, más bien era un final buscado. Obvio. No, ellos no pretendían tener razón, sino que pretendían un rédito económico, sus dineros. Así eran las maneras de comprar las razones, como también las pretendieron comprar cuando lo compraron a Jesús, por así decirlo, con esa bolsa de monedas. ¿Cierto? Comprar la verdad. Y sacársela de encima, porque esta era la intención también, ¿no es cierto? De que, bueno, como vemos, esto se fue sucediendo de ciudad en ciudad, en todas ciudades griegas, a las cuales iban pasando los discípulos, en este caso presididos por Pablo y por Silas. Ahora vamos a la lectura nueva de hoy. El título que pone la Biblia de Jerusalén dice: Nuevas dificultades en Berea. Nuevas dificultades. O sea, no es que salían de una ciudad y iban no, iban de una en una, ¿cierto? Iban pasando las mismas penalidades porque obviamente eran originadas por los mismos que lo venían siguiendo.
Voy a leerlo primero y después lo vemos juntos. Dice, inmediatamente por la noche, los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellas, al llegar allí, se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá. Y agitaron y alborotaron a la gente. Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con orden para Timoteo y Silas de que fueran donde él lo antes posible. Antes de pasar al próximo título, vamos a releerlo más detenido. Pero como ustedes verán, este relato es casi similar a los anteriores. Se justifica, o desde el punto de vista mío, simplemente para citar que están en camino y de que en ese camino estaban esas ciudades y que en cada una de esas ciudades eran recibidos de esta forma. Y que a su vez también había ciertos rechazos que eran producidos de la misma manera que en las anteriores, ¿no? Pero queda reflejado, o sea, queda escrito, queda dicho. No es que citan las cosas y se van a otro lado. Está explicado. Dice, inmediatamente por la noche, esto había sido después de que salieran de Tesalónica, inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Iban de dos en dos. Ellos, al llegar allí, se fueron a la sinagoga de los judíos, como eventualmente lo venían haciendo siempre, que era donde ellos encontraban auditorio, porque ese auditorio estaba en conocimiento, tenían la base bíblica, de la cual estaba la promesa hecha de Dios y a la cual ellos se referían, porque lo que se viene a cumplir es lo que Dios había anunciado a través de los profetas y del gran profeta, digamos, de su Hijo, la revelación completa de la salvación a través del Mesías, que era tan esperado. Bueno, y fundamentalmente, no solamente ese anuncio del Mesías, sino de su muerte y resurrección, ¿cierto? Que esto es lo que certificaba o daba testimonio de vida, de realidad, de cierto, y que solo Dios lo podía expresar a través de la muerte y la resurrección. Entonces ellos al llegar allí se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica, ya tenían más instrucción y estaban más dispuestos. Y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Entonces es básica la tradición judía, ¿no? Ver lo anterior, constatar la palabra anunciada por Yahvé, la palabra anunciada por los profetas, los acontecimientos históricos y la realidad, ¿cierto? Entonces esto era el análisis que hacían después de escuchar lo que les decía Pablo y Silas. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres. Este caso de las mujeres distinguidas ya ha sido señalado en otras ciudades, donde las características sociales eran similares. Había una élite femenina
íntima, por así decirlo, ¿no? Y reconocida por esas sociedades, esas comunidades, esos pueblos, y de las cuales, como eran y tenían el privilegio de tener una mejor información, una lectura mayor, un conocimiento, eran más, a su vez, más creídas y esperadas y puestas en atención por el resto. Por eso creyeron, pues, muchos de ellos, y entre ellos griegos, mujeres distinguidas. Distinguidas quiere decir precisamente eso, ¿no? Distinguidas. No digo señaladas, sino conocidas, distintas, por así decirlo, ¿no? Distinguidas, identificadas, ¿verdad? Como ya por el mismo pueblo, por la misma sociedad que las conocía y con las cualidades indudables que tenía. Como verán, en esas ciudades había también sus diferencias culturales y en este caso estaban destacadas por las mujeres, que tenían protagonismo indudablemente en lo espiritual. Por eso eran protagonistas también en las sinagogas, donde no ocupaban los lugares de los varones, ¿cierto? No tenían las funciones de los varones, pero sí tenían su gran influencia. Por eso es que su influencia, su sentido común, su integridad con todos. Y esto es un poco lo que también querían mostrar los discípulos de Jesús, la integración social y el sentido de familia, ¿no? Esto es la gran novedad también que incomodaba a los judíos. O sea, no solamente lo que ellos predicaban, sino lo que ellos hacían, lo tenían a cotidiano. Entonces, a cotidiano tenían un trato con la mujer diferente del que tenían los propios judíos, que hacían sus distinciones. Entonces, aquí no solamente las incorporan como para indicar las que estaban, sino para mostrar que para ellos existía la necesidad de que se mostrara todo el grupo social y toda la familia. O sea, no solamente destacar la acción de los varones, sino ver el protagonismo que también tenían las mujeres. Y esto se da en cada uno de los pueblos donde ellos iban. Y esto fue una de las cosas que precisamente les incomodaba a los judíos, porque iba en contra de sus propias tradiciones. No era ir en contra del sábado, sino ir en contra de todas aquellas, digamos, tipo de sumisión que tenían con las mujeres. Y entonces, bueno, acá ya no más se comienza a ver el estilo de vida. Ya antes en Antioquía dice que les llamaban cristianos, ¿no? O sea, y una de las características de los comentarios eran esos comentarios que decían cómo se amaban los cristianos, ¿no? ¿Cómo se aman? Una de estas características era esta, la que en la familia no tenían las distinciones o los apartes, digamos, todas las divisiones que se producían en otras culturas, sino que había una integración, una participación, una distribución, una oración, una comunicación diferente. Veían cómo se amaban. ¿Se entiende? Bueno, entonces, estos eran de un natural mejor que de los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres. No pocos hombres. Es una manera de indicar que la mayoría eran mujeres. ¿No es cierto?
y no pocos hombres. Había unos cuantos, bastante, que seguramente no era lo habitual en ese tipo de reuniones espirituales, como suele suceder hoy en las parroquias, ¿no? Se ve una gran proporción de mujeres en relación a los varones. Es una observación que vale tenerla en cuenta. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá. Ahí se vinieron. Su intención era siempre la misma, ¿no? O sea, sacar ventaja. La acusación y todo lo demás, que ya había surtido efectos en otras poblaciones, y venían con los mismos argumentos, con toda la carga que traían, con la misma intencionalidad. Pablo y la palabra de Dios. Fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Tal cual. Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. No, esta no nos agarre. Directamente que el que predicaba, la voz cantante, que era Pablo, lo agarraron y se lo llevaron al mar. Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron ahí, ¿cierto? Como testigos. Como diciendo, lo dicho, dicho está. Que lo diga cualquiera, pero nosotros también estamos en esa misma línea. El que habla es uno o dos, pero igual todos pensamos lo mismo. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran donde él lo antes posible. Aquí habíamos llegado. O sea, que lo fueron como dijéramos a rescatar, ¿no? Vénganse inmediatamente, ¿no? O sea, quizás la urgencia no era tal de que vinieran acá porque lo necesitaban, sino de que salieran de ese foco para estar en disponibilidad, ¿cierto? Para que pudieran no sufrir las calamidades que habían ya sufrido en otros pueblos, ya tenían esos antecedentes. Esta es una manera de pensar, de decirlo, ¿no es cierto? Vamos al nuevo título. Dice así, Pablo en Atenas. Les recuerdo entonces que los títulos son puestos por los editores de las Biblias, ¿no? Y que cada título, como si fuese título de un diario, nos avisa, nos da un pie, como va diciendo de qué se trata lo que vamos a leer ahora. No nos da introducciones ni ninguna, sino simplemente nos dice de qué se va a tratar, simplemente para ayudar a buscar este tema dentro de toda la Biblia. Cuando quieras el tema de Pablo en Atenas, aquí está. Bueno, primero, como siempre hacemos, lo leo y después lo comentamos. O lo vemos, más que comentar. Porque no es un chusmerío. La palabra de Dios no se chusmea. A veces ese tema de charla, ¿viste? A mí me suena muy vulgar. La charla es algo que no tiene fundamento, no tiene credibilidad, en fin, es una charla. Bueno, que no se tome así, de esta manera, sino que la lectura de la palabra es lectura de la palabra de Dios, por tanto cercanía con Él, y por tanto el maestro habla, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Y en este caso, lo que nos muestran aquellos testigos que fueron sus discípulos y su experiencia de vida en aquellos momentos en los cuales anunciaban esa buena noticia, anunciaban a Jesús, que se llama buena noticia, ya lo vimos antes, ¿no? Evangelio, esa palabra en griego, quiere decir buena noticia, quiere decir Jesús. Bueno,
Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trataban también trababan también conversación con él algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección, ambas cosas. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, y a continuación viene el discurso de Pablo ante el Areópago. Aquí, en letras más chiquititas, se indica el tema de Areópago. Significa. Bueno, hay muchas cosas que hablan de. Bueno, en el 19 se refiere al Areópago. Dice: el nombre designa una colina situada al sur del Ágora. También designa el Consejo Supremo de Atenas, que en otro tiempo tenía allí sus sesiones. El texto puede entenderse de dos maneras. O los filósofos llevaron a Pablo a la colina del, entre paréntesis, Areópago, algo aparte para oírlo más cómodamente, o mejor, le llevaron ante él el consejo del Areópago. O sea, sin lugar a dudas, lo que se quiere mostrar es que el auditorio no era un auditorio común, cualquiera, sino que al interpretarse de una u otra manera se está dando a conocer que la asistencia era de personas en tema o personas que ya intervenían en cuestiones similares de discusiones y de temas similares. No nos olvidemos que la manera de discurrir intelectual de aquella época muchas veces era a través de interpelaciones, a través de preguntas, y todo este tipo de cosas que iban sacando a la luz lo que ellos no conocían y que a partir de esas situaciones se planteaban y quedaron a la vista. Esos consejos eran precisamente lugares de visión, podríamos decir. Por eso es que estaba constituido por gente que estaba habituado a ese tipo de, digamos, no digo interrogatorio, pero ese tipo de investigación o ese tipo de búsqueda de conocimiento. Por eso es que entiendo que el grupo de auditorio tenía un nivel
importante de conocimiento, no era un nivel popular, así como dijéramos, sencillo, no, había un nivel, había conocimiento metodológico y todas aquellas cuestiones que hacen a que siempre en un consejo haya una experiencia de investigación, una experiencia de orden, en fin. ¿Se entiende? Bueno, entonces este era el lugar a donde iba. Era el lugar donde realizó el discurso Pablo. Bueno, comienzo desde el principio. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Entonces, discutía con ellos, porque entre ellos buscaban la razón, buscaban la verdad. Ambos aportaban, ¿cierto? Bueno, buscaban la luz, por así decirlo, ¿no? Discutían en la sinagoga. El tema de la discusión no era de pelea, sino de despejar, paréntesis, digamos, ¿no? Aclarar, y todo lo que sea, a veces con buena intención, otras con no tan buena. Algunos tendrían más claro algunos temas y otros no tanto, pero la discusión favorecía al discurrir. Y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trababan también conversación con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Acá entonces volvemos al tema del conocimiento, ¿no? Al tema de los temas, el modo de expresarlo y también el contenido de lo que se expresaba y a quién iba dirigido. Por eso es que filósofos epicúreos y estoicos, unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago. Bueno, aquí está una actitud, ¿no? Le tomaron. Como que no fue tan voluntaria la ida de parte de él. Y no fue tampoco una invitación, sino que se lo llevaron de alguna manera, ¿no? Le tomaron y le llevaron al Areópago. Y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Muy buena intención, muy razonable, muy propio de aquella época, de aquellos que buscaban el conocimiento y que estaban enamorados del conocimiento, y por eso es que lo buscaban. Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber, saborear, saber qué es lo que significa. Tomarles el gusto, conocer el contenido, qué significa. Todos los atenienses y los forasteros de allí residían en ninguna otra cosa, pasaban el tiempo
de los que residían allí, perdón, lo leí mal. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir u oír la última novedad. O sea, estaban atentos a las noticias, a lo nuevo. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo. Ahora vamos al nuevo título, que es lo que nos está anunciando, ¿no? Discurso de Pablo ante el Areópago. Podía haberlo continuado, o sea, porque ¿para qué pone un título nuevo? ¿Cierto? Intuyo que el tema es importante para la búsqueda, para que cuando uno desee buscar la palabra de Pablo, lo busque como discurso, como así podemos buscar también en este libro de los Hechos de los Apóstoles discursos de otros apóstoles. Por ejemplo, los discursos de Pedro, ¿cierto? O de cualquier otro que ha sido también designado y que también ha tenido la oportunidad de dar estos discursos. Como ya hemos dicho, cuando hablamos de Pedro, de su discurso, las características propias de un discurso, que son las del auditorio, o sea, a quién va dirigido, del conocimiento de quien le dirige la palabra, sobre el contenido de lo que lo va a decir y de su propia análisis de el auditorio, que allí también está reflejado un poco la intencionalidad y todo lo demás. El conocer al auditorio condiciona un poco no digamos el contenido, pero sí el modo de darlo o a quién va puntualmente dirigido, ¿no? El discurso. Vean las diferencias también que se plantean hoy cuando, por ejemplo, el Papa va de visita a un país y en algunos casos da una homilía o da un pensamiento o hace una entrevista o se dirige o hace un discurso. O si el anfitrión también, en su oportunidad, antes de que el Papa lo haga, también el anfitrión o el lugar donde ha sido invitado, de su propio discurso. Es una característica. Entonces, por eso es que yo creo que lo diferencian, ¿no? De el anterior título. Discurso de Pablo ante el Areópago. Atenienses, dice. Está todo entrecomillado. Entonces, se toma puntualmente el discurso de él. Como que es él el que está hablando. Pablo. Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Lo leo primero, ¿sí? Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Brillante. Perdón que interrumpa, ¿no? Pero lo de Pablo en este caso es fantástico. El Dios que hizo el mundo, luego de esta introducción que seguramente a todos los habrá dejado pensando, pero una observación verdadera. Al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, expresado. Bueno, después cuando sigo de corrido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer,
Eso os vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si algo estuviera necesitando, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros. Porque somos también su linaje. Si somos, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Perdón. Así salió Pablo de entre medio de ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areópagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Bien, hermoso el discurso, ¿verdad? Muy conocido por todos nosotros. Una argumentación irrebatible. Una realidad que se expresa hasta el día de hoy. Porque cuando conocemos la búsqueda de Dios de algunos, vemos esa fracción de cosas y demás, los mismos argumentos que los llevaban a los griegos a hacer y reproducir sus ideas en figuras que ponían sobre pilares y las adoraban como dioses de tal o cual cosa, llegando a la conclusión de que no todas las cosas todavía las habían visto y reconociendo de que seguramente hay un Dios que ellos todavía no los habían descubierto y que para no ofenderlo le habían dado su lugar, pero estaba vacío. Esto es lo que pasa con aquellos que no tienen o no conocen la revelación de Dios, porque el único que puede llegar a conocer a Dios es aquel que tiene acceso a esta revelación, la suya, dicha por Él, ¿cierto? Y ese lenguaje total de Dios es Jesús Cristo, lenguaje total del Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es el lenguaje completo. Dios se dice a través de Jesucristo. Completamente. Entonces todo el secreto del amor de Dios, Él lo expresó en su Hijo. ¿Ven? Bueno, entonces, ya no, para nosotros no hay columna vacía.
Para los demás sigue habiendo esa columna vacía porque no tienen el perdón y no tienen la resurrección, o sea, no tienen esa experiencia de vida completa, de vida eterna. No tienen la expresión de Dios. Bueno, acá está en un discurso de Pablo anterior, o de Pedro, creo que de Pedro, hace una introducción hacia el conocimiento de la eternidad. Que, como vemos, para nosotros no hay dificultad porque la tenemos bien conocida y elaborada, pero para aquellos que estaban en lo terrenal, en lo material, como muchos, entre ellos los judíos, que no reconocen la acción del Espíritu Santo, por lo que no pueden llegar nunca, ¿cierto?, al reconocimiento de la verdad, porque no reconocen la acción del Espíritu, ¿cierto? O sea, siguen teniendo un pedestal como los griegos vacío. Les falta. Rechazan la revelación de Dios, lo que Dios vino a decir. Bueno, lo leo ahora desde un principio todo y lo vamos a ir desglosando. Esto es para que cada uno de nosotros este discurso de Pablo lo tengamos muy presente, porque muchas veces, en nuestras elecciones personales y cotidianas, solemos poner como ídolos y ubicándolos en determinados lugares a determinadas cosas como ciertos privilegios, llegando a ver que con esa selección no vamos a satisfacer, sino que con ese tipo de selecciones vamos a llegar no solamente muchas veces a un pedestal vacío, pero muchas veces a muchísimos. Cuanto más grande es el conocimiento y nos ayuda la tecnología, vamos descubriendo nuevos y nuevos y nuevos pedestales vacíos. Pero el principal es el que nos proporciona la acción del Espíritu Santo, que es el perdón de los pecados, y nos muestra la resurrección de la carne, que es la muerte de Jesús y su resurrección. La muerte al pecado y la resurrección a la vida. ¿Verdad? Vamos a leerlo de nuevo, que es buenísimo. Dice: atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Primero los halaga y destaca que él lo que ve realmente lo están mirando. Y ellos reconocen que son así, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, él no los critica, él los observa. Tienen sus monumentos sagrados. He encontrado también un altar en el que se estaba grabado esta inscripción: al Dios desconocido. Esto es lo que reduce al ser humano a su realidad. Todo ser humano llega a esta situación cuando utiliza solo la razón. Cuando utiliza solo la razón, lo que hace es, a través de esa razón, poner y ubicar cosas que va conociendo, reconociendo a través de la razón en nuevos pilares, teniendo siempre ese, como diríamos, apetito de saber que no está todo, que falta uno. Y ese reclamo está precisamente puesto en ese pilar, que es el desconocido, y que no lo vayamos a ofender, ¿verdad?
al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Lo que adoran sin conocer, no lo critican. Y eso por algún lado es bueno. Nos debe pasar a mí como a todos nos ha pasado, ¿no? El buscar la verdad, el buscar a Dios, ese encuentro con Él, es en esa búsqueda a través de la cual lo reconocemos en su espíritu. Por eso la acción de su espíritu en nosotros lo hace reconocer en el gozo, en la realidad del encuentro con Él. Entonces esto es lo que nos certifica, ese, no digo conocimiento, pero sí esa realidad de oración, de diálogo, de trato, que no es vacío, sino que es escuchado por ambos. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres. No podría ser. No vamos a meter a Dios en una casa. Ni es servido por manos humanas. ¿Qué manos? Como si algo estuviera necesitando. Es un Dios necesitado, que le crece la barba, que se la tiene que cortar. En santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si algo estuviera necesitando. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde se habían de habitar. Todo ha quedado creado. Esto es lo que les trata de decir Pablo, y que ellos lo vieron razonable, y que nosotros también lo seguimos viendo razonable. Indudablemente lo ha creado así, con un grado de perfección maravilloso, no improvisado. Dice, Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, con el fin de que buscasen a Dios. Al fin de que lo buscasen a Dios, al perfecto, al creador. ¿De dónde? ¿De dónde? Esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que te la plantea el espíritu, como dice el físico matemático o el poeta o el músico. ¿Quién te pone esa pregunta o esa melodía o ese poema, esa idea? Para que habitase sobre la tapa de nadie, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas lo buscaban y lo hallaban, por más que no se encontrara lejos de cada uno de nosotros. No se encuentra lejos, está en cada uno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros. O sea que ellos ya habían encontrado esa morada de Dios en sí, en su conocimiento, en su ser. ¿Por qué? Porque tenían espíritu
y le habían reconocido en el Espíritu, cosa que no les pasaba a los judíos. Los judíos lo conocieron, lo vieron, lo trataron, preguntaron, le hicieron de todo, tuvieron la manera de constatarlo. Y sin embargo lo rechazaron. Y aún así la acción del Espíritu también la rechazaron. Entonces no lo podían ver nunca. En cambio estos, que estaban detrás de la verdad, que estaban buscándolo a través de la razón, como dice Pablo, ya en algunos casos lo habían encontrado. Lo habían encontrado en el Espíritu. Porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte o el ingenio humano, no. Dios pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, volver así. Convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Le está indicando a Jesucristo. Esta es la misión. Porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo, según justicia. La justicia de Dios. La verdadera, la completa, la del Creador, la del que cierra, el que conoce toda la verdad. No tiene nada delante de él que no sea todo. Por eso es justicia. Por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo. ¿Ves? En la resurrección está esa garantía. Resucitarlo de entre los muertos. La vida. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. O sea que para el día de hoy ya tenemos mucho, ¿no? O sea que lo dejamos para otra vez. No lo rechazan. Reconocen lo que han escuchado, tienen la humildad de rumiarlo, como diría el padre Mamerto Benapache. Tienen la oportunidad de rumiarlo, o sea, como lo hacen las vacas. Por el hombre que ha destinado a una garantía resucitada entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos. Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. ¿Cierto? De estos dan testimonio porque fueron los que se identificaron que efectivamente estaban en esa sintonía, en esa realidad. Hermoso entonces este discurso de Pablo a los griegos, o sea, a los razonadores, a los filósofos, a los que buscan la verdad, a los que investigan, a los que creen en la pregunta y que no se sacian, a pesar de haber encontrado muchas respuestas, pero reconocen
que todavía hay por lo menos una respuesta que todavía no la tienen, una pregunta que todavía no la tienen respondida. Todavía tienen ese pilar vacío, ¿cierto? Y que ese pilar vacío se encuentra en la muerte y resurrección, se encuentra en el perdón y la vida. Esto es acción del Espíritu Santo, puro. Hermoso. Yo realmente creo que Pablo tuvo una inspiración no solamente con los argumentos tan valiosos, sino también en la oportunidad, en el lugar, en fin, todas las condiciones que se dieron y ese lenguaje tan prolijo, ¿no? tan bien dicho, con tanto contenido, que todavía hoy nosotros estamos, ¿cómo se puede decir?, sacándole el jugo, ¿no? Bueno, con esto vamos a cerrar hoy este encuentro de cenáculo para el próximo encuentro. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida.